Quienes no podían faltar, obviamente, eran los responsables del templo. Cuando los sacerdotes tuvieron conocimiento del incidente, acudieron presurosos hasta donde se hallaba Jesús, interrogándole con severidad. ¿No has oído lo que dicen los hijos de los levitas? Pero Jesús les contestó: en las bocas de los niños y criaturas se perfeccionan las alabanzas. Los jóvenes arreciaron entonces en sus cánticos y aplausos, obligando a los fariseos a retirarse del lugar. A partir de ese momento, grupos de peregrinos se situaron a las puertas de acceso al templo, impidiendo que pudiera restablecerse el cambio de monedas y la venta normal de los intermediarios. Los jóvenes no consintieron siquiera que fuera transportada una sola vasija por la explanada. Quizá lo más triste y desconsolador de aquel suceso fue la actitud de los 12. Durante la fogosa intervención de su maestro, el grupo permaneció poco menos que acurrucado en un rincón, sin levantar una mano para ayudar o proteger a Jesús. Esta nueva y sorprendente acción del Galileo les había sumido en un total desconcierto. Pero, si notable era la confusión de los discípulos de Cristo, la de los jefes del templo, escribas y fariseos no era menor. Aquello había sido la gota de agua que colmaba su paciencia. Aprovechando que José de Arimatea, Nicodemo y otros amigos de Jesús no se hallaban presentes, el Sanedrín celebró una reunión de emergencia, analizando la situación. Había que detener al impostor sin pérdida de tiempo. Pero, ¿cómo y dónde? Los escribas y el resto de los sacerdotes se daban cuenta que la multitud estaba de parte del Galileo. Había, además, otro factor que no podían perder de vista: la presencia del procurador romano Poncio Pilato en Jerusalén. Si el prendimiento de Jesús se materializaba a la luz del día y a la vista de los miles de peregrinos llegados desde todos los rincones de Palestina y del extranjero, la captura podía dar lugar a una revuelta generalizada. Eso hubiera significado, con toda seguridad, una violenta represión por parte de las fuerzas romanas acuarteladas en la Torre Antonia y en el campamento temporal levantado por los soldados en la zona noroeste de la ciudad, en las inmediaciones de las piscinas de Besatá. ¿Qué podían hacer entonces? Durante horas, los miembros del Sanedrín discutieron sobre la fórmula ideal para capturar a Jesús. Pero al final, no llegaron a un acuerdo. La única resolución válida fue crear 5 grupos de expertos, especialmente escribas y fariseos, que siguieran los pasos del Galileo y trataran de confundirle y ridiculizarle en público, diezmando así su prestigio e influencia entre las gentes sencillas. Siguiendo esta consigna, hacia las 2 de la tarde, uno de estos grupos se abrió paso hasta el lugar donde Jesús había seguido su plática. Y con su característico estilo, soberbio y autoritario, le preguntaron al maestro: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Ellos sabían que el nazareno no había pasado por las obligadas escuelas rabínicas y que, por tanto, sus enseñanzas y el propio título de rabí que muchos le atribuían no eran correctos, desde la más estricta pureza legal y jurídica. Pero Jesús, con aquella brillantez de reflejos que le caracterizaba, les respondió con otra interrogante. También me gustaría a mí haceros otra pregunta. Si me contestáis, yo os diré igualmente con qué autoridad hago estos trabajos. Decidme, ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Consiguió Juan esta autoridad del cielo o de los hombres? Los escribas y fariseos formaron un corro entre ellos y comenzaron a deliberar en voz baja, mientras Jesús y la multitud esperaban en silencio. Habían pretendido acorralar al Galileo y ahora eran ellos los que se veían en una embarazosa situación. Por fin, volviéndose hacia Jesús, replicaron: respecto al bautismo de Juan, no podemos contestar. No sabemos. La razón de aquella negativa estaba bien clara. Si afirmaban que del cielo, Jesús podía responderles: ¿por qué no le creísteis entonces? Además, en este caso, el maestro podía haber añadido que su autoridad procedía de Juan. Si, por el contrario, los escribas respondían que de los hombres, aquella muchedumbre, que había considerado a Juan como un profeta, podía echarse encima de los sacerdotes, la estrategia de Cristo, una vez más, había sido brillante y rotunda. Y el rabí, mirándoles fijamente, añadió: pues yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Los hebreos estallaron en ruidosas carcajadas, ante la impotencia de los máximos maestros de Israel, rojos de ira y de vergüenza. Jesús dirigió entonces su mirada hacia los que habían tratado de perderle y les dijo: puesto que estáis en duda sobre la misión de Juan y en enemistad con la enseñanza y hechos del Hijo del Hombre, prestad atención mientras os digo una parábola. Cierto gran y respetado terrateniente, comenzó el Galileo su relato, tenía 2 hijos.
Deseando que le ayudaran en la dirección de sus tierras, acudió a uno de ellos y le dijo: Hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Y este hijo, sin pensar, contestó a su padre: No voy a ir. Pero luego se arrepintió y fue. Cuando el padre encontró al segundo le dijo: Hijo, ve a trabajar a mi viña. Y este hijo, hipócrita y desleal, le dijo: Sí, padre, ya voy. Pero, cuando hubo marchado su padre, no fue. Dejadme preguntaros, ¿cuál de estos hijos hizo realmente la voluntad de su padre? La gente, como un solo hombre, contestó: el primer hijo. Jesús replicó entonces mirando a los sacerdotes: Pues así, yo declaro que los taberneros y prostitutas, aunque parezcan rehusar la llamada del arrepentimiento, verán el error de su camino y entrarán en el reino de Dios antes que vosotros, que hacéis grandes pretensiones de servir al Padre del cielo, pero que rechazáis los trabajos del Padre. ¿No fuisteis vosotros, escribas y fariseos, quienes creísteis en Juan, sino los taberneros y pecadores? Tampoco creéis en mis enseñanzas, pero la gente sencilla escucha mis palabras a gusto. Aquella segunda ridiculización pública obligó a los escribas y fariseos a dar media vuelta, entrando en el santuario. Y el maestro siguió predicando en paz, haciendo las delicias de la multitud. Por José de Arimatea supimos que la cólera de los sacerdotes había llegado a tal paroxismo que poco faltó para que los levitas rodearan aquella misma mañana a Jesús, procediendo a su captura. Pero la entrada en juego de los saduceos, que constituían mayoría en el Sanedrín, retrasó nuevamente los planes de los enemigos de Cristo. Esta casta sacerdotal había encajado pésimamente el desmantelamiento de los cambistas e intermediarios y, por primera vez, apoyaron los planes de los fariseos y escribas para eliminar a Jesús. Eso significó mayoría absoluta a la hora de decidir y condenar al rabí de Galilea. Mientras tanto, Jesús había desarrollado una segunda parábola, la del rico propietario que llegó a enviar a su propio hijo para convencer a los rebeldes trabajadores de su viña de que le entregaran su renta, preguntando a los asistentes qué debería hacer el dueño de la viña con aquellos malvados arrendatarios. «Destruir a esos hombres miserables», contestó la multitud, «y arrendar su viñedo a otros granjeros honestos que le den sus frutos en cada estación». Muchos de los presentes comprendieron el sentido de la parábola de Jesús y expresaron en voz alta: «Dios perdone a quienes continúen haciendo estas cosas». Pero algunos fariseos no se daban por vencidos y regresaron hasta el lugar donde predicaba Jesús. El maestro, al verlos, les dijo: «Vosotros sabéis cómo rechazaron vuestros hermanos a los profetas y sabéis bien que estáis decididos a rechazar al Hijo del Hombre». Tras unos instantes de silencio, su mirada se hizo más intensa y añadió: «¿Nunca leísteis en la escritura sobre la piedra que los constructores rechazaron y que, cuando la gente la descubrió, hicieron de ella la piedra angular? Una vez más os aviso. Si continuáis rechazando el Evangelio, el reino de Dios será llevado lejos de vosotros y entregado a otra gente, deseosa de recibir buenas nuevas y llevar adelante los frutos del Espíritu. Yo os digo que existe un misterio sobre esa piedra. Quien caiga sobre ella, aunque quede roto en pedazos, se salvará. Pero, sobre quien caiga dicha piedra angular, será molido hasta quedar hecho polvo y sus cenizas serán desperdigadas a los cuatro vientos». En esta ocasión, los escribas y jefes ni siquiera intentaron replicar. Y el maestro prosiguió sus enseñanzas, refiriendo una tercera parábola, la del festín de bodas. Cuando hubo terminado, Jesús se puso en pie y se dispuso a despedir a la multitud. En ese instante, uno de los creyentes alzó su voz e interrogó al rabí: «Pero, maestro, ¿cómo sabremos estas cosas? ¿Qué signo nos darás por el que sepamos que tú eres el Hijo de Dios?» Se hizo un nuevo y espeso silencio. Los fariseos aguzaron sus oídos y, cuando consideraban que el impostor había caído en su propia trampa, el Galileo, con voz sonora y señalando con su dedo índice izquierdo hacia su propio pecho, afirmó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Jesús dio por terminada su plática y descendió por las escalinatas, invitando a los discípulos a que le siguieran. La muchedumbre comenzó a dispersarse, sumida en multitud de comentarios. Evidentemente, por lo que pude escuchar, no habían comprendido el verdadero significado de aquella última y lapidaria frase de Cristo. «Casi 50 años ha estado este templo en construcción», se decían unos a otros, «y aún dice que lo destruirá y levantará en 3 días». Por supuesto, tampoco sus apóstoles captaron la intención del rabí. Solo después, mucho después de su resurrección, se hizo la luz en sus corazones. Hacia las 4 de la tarde, el grupo salía nuevamente de Jerusalén, rumbo a Betania.
Mientras ascendíamos por la falda occidental del Monte de los Olivos, haciendo así más corto el camino hacia la aldea de Lázaro, Jesús dio instrucciones a Andrés, Tomás y Felipe para que, a partir del día siguiente, martes, los discípulos preparasen un campamento en las cercanías de la ciudad santa. Aquello significaba que el nazareno tenía la intención de instalar su lugar habitual de reposo, hasta ese momento en Betanía, en los aledaños de Jerusalén. Pero, ¿por qué? ¿Qué nos reservaba el destino en aquellos 2 días, martes y miércoles, tan escasamente conocidos en lo que a las actividades del Maestro se refiere? La inesperada decisión de Jesús, no prevista, lógicamente, en nuestro programa de trabajo, ya que los textos evangélicos canónicos y apócrifos no hacen mención de este campamento, iba a precipitar mi retorno al módulo, fijado por caballo de Troya para el atardecer del martes, 4 de abril. Pocas horas después, precisamente en el anochecer de dicho martes, y a la vista de lo que aconteció, empecé a comprender por qué el rabí de Galilea había dado aquella orden, por segunda vez. Mientras caminábamos hacia Betanía, tuve oportunidad de comprobar cómo la casi totalidad de los 12 hombres de confianza de Jesús no había entendido el mensaje ni las intenciones del Nazareno. Sus comentarios y, sobre todo, sus silencios reflejaban una profunda confusión. La majestuosa acción de su maestro a lo largo de esa mañana del lunes, arruinando el sacrílego comercio de los cambistas e intermediarios del templo, les había devuelto las esperanzas en un Jesús poderoso, capaz de instaurar un reino terrenal y político en Israel. Pero, al llegar la tarde, el rechazo por parte de los sacerdotes judíos de sus enseñanzas les hizo caer de nuevo en la incertidumbre. Aquellos hombres presentían algo. A pesar de su escaso nivel cultural, el permanente contacto con la tensa realidad de aquellos días y las repetidas advertencias de Jesús de Nazaret sobre su próximo final les hacía intuir una catástrofe. Agarrotados por el miedo y las dudas, los discípulos se dirigieron a sus respectivos lugares de descanso, aunque, según comprobé a la mañana siguiente, muy pocos fueron los que lograron conciliar el sueño. Y aquella noche del lunes, 3 de abril del año 30, tras despedirme temporalmente de Lázaro y su familia, abordé la cuna, iniciando los preparativos de la segunda fase de la exploración. Sin duda, la más trágica y apasionante de cuantas haya emprendido hombre alguno. Te invito a suscribirte. Gracias.